Oxford, quien habla en inglés, por lo que lo acompañará la traductora María Belén Misle. Muy buenos días con todos. Mi nombre es María Belén Misle y yo voy a hacer una traducción consecutiva de lo que vaya a comentar de la charla que va a hacer el doctor Colum. Thank you so much for your time and patience, honorable ladies and gentlemen. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia, honorables señoras y señores. I've been asked to talk about the medical and ethical problems with later abortion. Me han pedido. Hi, can you hear me? Disculpe, doctor, está sin audio. La traductora. Oh, lamento muchísimo. ¿Desde dónde debo empezar de nuevo? Todo tenga la bondad. Ya, muy buenas tardes, damas y caballeros. Les agradezco mucho su paciencia. A mí me han pedido que yo hable sobre las consecuencias de la evidencia médica sobre el aborto tardío. First problem with later term abortion is that it is less safe. El problema con el aborto tardío es que es menos seguro. Data from many countries show that mortality rapidly increases the later an abortion is performed. Estudios en varios países han demostrado que mientras más tarde se efectúa un aborto, mayor es la tasa de mortalidad. Even in the first trimester, the mortality rate doubles for every few weeks extra. Inclusive durante el primer trimestre, la mortalidad aumenta, inclusive cuando varía de una semana a otra. Even just at 10 to 12 weeks, the complication rate was 4 to 5 times higher than the complication rate from 3 to 9 weeks. En el caso del aborto, a las 12 semanas se aumentaba ya en unas 3-4 veces el riesgo de mortalidad en comparación con la semana tercera a la 9. Late abortion is so dangerous that in some studies, abortion beyond 5 months is by definition classified as unsafe abortion. Y el aborto pasadas los 5 meses está ya por definición determinado que se trata de un aborto inseguro. Increasing the gestation limit and allowing more abortion at later times causes more abortions at late times. Y el aumentar el límite de gestación, eso lo que hace es incentivar que se produzcan más abortos tardíos que causan más muertes. As you can see in the UK, which bans abortion after 24 weeks, this prevents late-term abortions from happening. Como ustedes pueden ver, en el Reino Unido, por ejemplo, donde se prohíbe el aborto después de las 24 semanas, se ha visto que se producen mucho menos abortos tardíos. So the law does protect women and children from abortion. De manera que la ley sí está protegiendo a los niños y a las madres del aborto. The second problem is that late abortion is extreme. El segundo problema que hay también, que se presenta, es que el aborto tardío es extremo. The overwhelming majority of countries in the European Union set limits at 12 weeks or even lower. La mayor parte de los países europeos han establecido los límites a las 12 semanas o incluso menos. Even in countries with more liberal abortion laws, the overwhelming majority of women want to see the laws restricted. Inclusive en países más liberales, la mayor parte de las mujeres también prefieren tener una ley más restrictiva. 70% of women in the UK think that our law should be stricter. El 70% de las mujeres consideran que nuestra ley debería ser en el Reino Unido aún más severa, más estricta. The third problem is that late abortion is ethically wrong. El problema también es que un aborto tardío es éticamente incorrecto. We know from biologists' consensus that life begins at fertilization. Sabemos por consenso de biólogos que la vida comienza en la fertilización.
A recent study found that 95% of biologists agreed that life begins at fertilization. Un estudio reciente arrojó que el 95% de los biólogos están de acuerdo en que la vida comienza en la fertilización. But the baby also develops very quickly. Y que el bebé se desarrolla muy rápidamente. The University of Oxford has suggested that the first heartbeat is now at 16 days. La Universidad de Oxford ha determinado que el primer latido del corazón se produce a los 16 días. The baby's heartbeat begins about 2 weeks after fertilization. Es decir, 2 semanas después de la fertilización. We know that spontaneous movement of the child begins at 4 to 5 weeks after fertilization. Los movimientos espontáneos empiezan entre 4 y 5 semanas después de la fertilización. We know that brain waves of the baby are measurable at just 6 weeks after conception. 6 semanas después de la concepción ya se pueden medir ondas cerebrales. We think the baby can probably feel pain by 10 weeks or maybe earlier. Se cree que los bebés pueden sentir dolor a las 10 semanas o quizás antes. A recent study has shown that twins in the womb can interact with each other socially at just 12 weeks. Se ha demostrado también que la interacción social entre los gemelos, por ejemplo, puede darse ya a las 12 semanas. So I want to just very quickly share a video of a baby at just 8 weeks. Quiero, por lo tanto, mostrarles un video de un bebé a las 8 semanas. This is just at 8 weeks when the baby begins to make breathing motions. Esto es a las 8 semanas cuando el bebé empieza a hacer movimientos por la. This is a baby at 9 weeks. Este es un bebé a las 9 semanas. Taken from my textbook at Oxford Medical School. Ustedes lo pueden confirmar en la escuela de Oxford, en la escuela médica de Oxford. This is a baby at 11 weeks. Este es un bebé a las 11 semanas. This is a baby at 18 weeks. A las 18 semanas. This is a baby at 20 weeks. Este es un bebé a las 20 semanas. You can even see the folds in the brain. Inclusive pueden ya ustedes ver unos pliegues en el cerebro. This is a baby at 23 weeks. Y este es un bebé a las 23 semanas. The baby is having an anesthetic injection ahead of surgery. El niño está recibiendo una inyección anestésica antes de una cirugía. You can see that when the injection goes in, the baby can feel pain. Y se puede observar cómo el bebé puede siente el dolor en el momento en que ingresa la inyección. And the baby begins to cry. Y empieza a llorar. There is better quality video at 31 weeks. A las 31 semanas se puede ver un video de mejor calidad. You can see that the baby cries in response to being injected. Y se puede ver que el niño llora en respuesta a la inyección. So babies can clearly feel pain in the later stages of pregnancy. De manera que los niños pueden sentir dolor en las últimas semanas del embarazo. And the latest evidence suggests they can feel pain at just 10 weeks. Pero los últimos estudios han arrojado que los niños pueden en las primeras semanas ya sentir dolor. The fourth problem with late abortion is that it is traumatic for women. Otro problema también del aborto tardío es que es traumático para las mujeres. A systematic review of women having late-term abortions found that they generally described them as torture. Un estudio realizado con algunas mujeres sobre el aborto tardío, en general ellas lo describen como una tortura. A study from very liberal Finland found that even for second trimester abortion, women had strong permanent negative feelings.
Y un estudio realizado en Finlandia, que es un país bastante liberal, demostró que en el segundo trimestre el aborto para muchas mujeres es experimentado con sentimientos muy negativos. The latest major review from 2013 shows that women who have abortions have higher levels of suicide, anxiety, and drug abuse. El último estudio del año 2013 demostró que muchas mujeres que han tenido abortos han sufrido, en estas mujeres han aumentado los niveles de suicidio, ansiedad, alcohol y abuso de drogas. This is compared to similar women who had unwanted pregnancies. Esto se ha comparado con mujeres que han tenido, que no han tenido los abortos a pesar de haber sido embarazos no deseados. A recent study by leading pro-choice researchers un reciente estudio realizado por investigadores pro vida found that 96% of women who were denied abortions were glad that they had the baby and were denied an abortion. Demostraron que el 96% de las mujeres que se negaron a hacer abortos están contentos de que tuvieron su bebé. They also found that 3/4 of women went on to have the baby, showing that they didn't have illegal abortions. Y 3/4 de estas mujeres no tuvieron los abortos ilegales, sino que mantuvieron sus bebés. The researcher of the study said this. El investigador dijo lo siguiente. I expected that raising a child one wasn't planning to have might be associated with depression or anxiety. Yo esperaba. But this is not what we found over the long run. Yo pensaba que criar a un niño que no estaba planificado iba a estar asociado con eventos de depresión y ansiedad, pero eso no es lo que encontramos a lo largo del estudio. Women are resilient to the experience. Las mujeres son resilientes a la experiencia. Is there an audio problem? Disculpe, por favor, si podría repetir porque no se escuchó, no se encontraba con audio. Ya, a ver, lo último que dije fue que las mujeres son resilientes a la experiencia. Eso es lo que Women's depression. Women's symptoms of depression and anxiety are relieved following an unwanted pregnancy, regardless of how that pregnancy ends. Los síntomas de depresión y de ansiedad de las mujeres desaparecen después de un embarazo no deseado, independientemente de cómo termine el embarazo. Finally, late abortion is traumatic for healthcare professionals. Y finalmente, un aborto tardío también es traumático para profesionales del servicio de salud. A study from Japan asked nurses to rank all the most traumatic things they had ever experienced in their work. En el Japón se les pidió a un grupo de doctores y de enfermeras que describieran cuáles fueron los más traumáticos eventos que sufrieron en estos casos. Of everything, late abortions were described as the single most traumatic thing to witness. Y lo que dijeron fue que un aborto tardío era el evento más traumático que han tenido que presenciar. This and many other studies have found that such healthcare professionals are at risk of post-traumatic stress disorder. Este y muchos otros estudios han arrojado como resultado que el personal de salud puede sufrir de estrés por desórdenes postraumáticos. A leading abortion advocate in the US said that people doing second trimester abortions have serious emotional reactions. En los Estados Unidos se determinó que las personas que han efectuado abortos tardíos pueden tener reacciones emocionales bastante serias, causing symptoms, sleep disturbances, and effects on relationships.
que causarían problemas psicológicos, desórdenes en el sueño y problemas en las relaciones emocionales. This is because second trimester abortion is traumatic. Esto se debe a que el aborto en el segundo trimestre es traumático. The American College of Obstetricians and Gynecologists describes it like this. Los doctores en Estados Unidos, el Colegio de Estados Unidos de Ginecologistas y Obstetras lo describe de la siguiente manera. Usually disarticulation or dismemberment occurs. Normalmente ocurre un desmembramiento, una desarticulación del feto. IPAS, a leading abortion lobby group, says this. Un lobby de aborto dice lo siguiente. Occasionally, the calvarium can become trapped, and calvarium means skull. Con mucha frecuencia, el calvario, es decir, el cerebro, se puede quedar atrapado. It is usually necessary to collapse the calvarium with forceps. Y muchas veces con la ayuda de forceps es necesario destruirlo. And that means to crush the skull with forceps. Es decir, irlo rompiendo con los forceps. Finally, the topic of women dying from clandestine abortions has been discussed. También se ha discutido el tema de la mortalidad maternal debido al aborto ilegal. These graphs are from a wide range of country and show maternal mortality rates in response to abortion legislation. Aquí se puede observar el índice de mortalidad en Polonia de acuerdo también a la cantidad de abortos realizados. When abortion was banned in Poland, maternal mortality rapidly declined. Cuando se prohibió el aborto, bajó la mortalidad maternal en Polonia. In Chile, when abortion was legalized in the 1930s, maternal mortality increased. Aumentó la mortalidad maternal en Chile en los años 30 cuando se permitió el aborto. And when abortion was banned again in 1989, maternal mortality continued to decrease. Y en 1989, cuando nuevamente se prohibió el aborto, disminuyó también la tasa de mortalidad maternal. The number of deaths from clandestine abortion specifically also declined after Chile banned abortion. Excuse me, can you repeat that, please? The number of deaths from clandestine abortion also declined when Chile banned abortion. Y cuando se prohibió el aborto en Chile, también disminuyó el porcentaje de muertes por aborto clandestino. In the US, clandestine abortion deaths had already fallen to minimal levels by the time abortion was banned. También a través de la prohibición del aborto en los Estados Unidos, las muertes por abortos clandestinos disminuyó considerablemente. In South Africa, when abortion was... Por favor. ¿Perdón? Le queda un minuto para su intervención. You have 1 more minute, Dr. Miller. Gracias. There are many other examples. Hay muchos otros ejemplos. In the Netherlands, deaths from abortion increased when it was legalized. En los Países Bajos, por ejemplo, aumentaron las muertes debido al aborto cuando se legalizó el aborto. The same happened in Rwanda. Lo mismo ocurrió en Ruanda. And the same happened in Ethiopia recently. Y recientemente lo mismo acaba de ocurrir en Etiopía. There are countless other examples. Hay innumerables otros ejemplos. I'm very happy to send any references or resources to anyone who would like to see them. Yo estaría muy dispuesto de enviarles a todos ustedes, a los que quisieran, la bibliografía y más datos sobre el tema. And happy to answer any questions. Y también estoy dispuesto a responder cualquier pregunta.
Thank you so much for your work serving the country of Ecuador. Muchas gracias y felicitaciones por su trabajo sirviendo al país de Ecuador. Gracias, doctor Carlos Miller. Tiene la palabra la asambleísta Gisela Garzón. Gracias, presidente. Bienvenido y gracias también a quien traduce. Primera pregunta. ¿Considera que es importante el sistema de salud de cada país para determinar los procedimientos médicos en general? Do you think it is important to consider the health system of each country in order to determine this problem? Absolutely, but I also think that countries can learn from the experience of other countries. There's a lot of work from Latin America, in particular by Elad Koch, who is an epidemiologist, about these questions in Latin America, and he looks at a number of different countries. So I think it's helpful to look at their experiences. Sí, por supuesto, pero de todas maneras también pienso que en América Latina unos países pueden aprender de otros. El señor Elad Koch tiene estudios realizados en países latinoamericanos, de manera que yo pienso que es muy importante ver lo bien que les ha ido a otros países y tomar ejemplos. ¿Cuáles son los riesgos cuando el sistema de salud tiene deficiencias, como en el caso de Ecuador al tiempo actual? ¿Qué riesgos existen en el ejercicio médico cuando el sistema de salud tiene falencias o está en crisis? But as is the case in Ecuador right now, what would be the risks that we would undergo with a health system that is in a crisis right now? I think that would make it difficult because the health system would also have to include abortion. Eso lo complicaría mucho, porque complicaría aún más las cosas, porque entonces el sistema de salud tendría que incluir el aborto. In the UK, we had a number of... Sorry. Sí, okay. In the UK, we had problems staffing COVID wards because nurses were being taken to work on the abortion clinics. En el Reino Unido tuvimos varios problemas porque muchas veces las enfermeras tenían que salir de las áreas de COVID para ir a las áreas donde se practicaba aborto. Ahora, en Ecuador existe reconocido el tema causal salud y hay un antecedente respecto a mujeres con discapacidad. En este escenario, ¿se puede valorar todos los cuadros de mujeres por igual? Es decir, ¿es lo mismo medir a niñas, medir a mujeres con discapacidad o a mujeres adultas en su experiencia? According to your experience, do you think that it is possible to measure it likewise handicapped women, girls, and adult women? To measure them in what respect? Sorry, I didn't understand. ¿En qué respecto? En la atención, como lo explicaba, en el desarrollo, en la atención, en el proceso de gestación. In the attention, in the process of gestation, during the pregnancy? I think obviously there are differences between disabled women and women without disabilities. Por supuesto, hay diferencias entre mujeres discapacitadas y mujeres no discapacitadas. One problem that we have in the UK is that disabled women are sometimes forced to have an abortion against their will. Un problema que tenemos en el Reino Unido es que muchas veces las mujeres discapacitadas son forzadas a realizar un aborto en contra de su voluntad. So a woman who was 22 weeks pregnant was forced by the doctors and the courts to have an abortion. Una mujer que estaba embarazada de 22 semanas fue obligada por la ley a abortar. La corte lo determinó. This means that disabled women are particularly vulnerable to coerced abortion, even by the healthcare professionals. Can you repeat that, please? This means that disabled women are particularly vulnerable to coerced or forced abortion, even by healthcare professionals. Es decir, que las mujeres discapacitadas son mucho más vulnerables para que se les obligue o para que se les presione a que realicen un aborto. Perfecto, gracias. Thank you. Gracias.
Por favor, si alguno de los comisionados o comisionadas desea realizar alguna pregunta, tiene la palabra la asambleísta Noemí Cabrera. Muy buenos días con todos. Gracias, señor presidente, por permitirme la palabra. Me gustaría preguntarle, el médico informó sobre el aumento de muertes a raíz de los abortos clandestinos en Reino Unido. Sin embargo, quisiera saber si él maneja algunos datos estadísticos, sobre abortos legales. Yo quisiera saber si el señor maneja datos estadísticos sobre abortos clandestinos. Good morning. Dr. Miller mentioned about the deaths in the UK because of legal abortion. I would like to know if you have any Relacionados a la muerte. Clandestine deaths, deaths because of clandestine abortion. Sorry, I didn't entirely catch the question. No entendió bien la pregunta. Perfecto. Quiero saber si el señor maneja datos estadísticos sobre muertes por abortos clandestinos. Do you have any statistics regarding deaths because of clandestine abortions in the UK? Yes, this is a paper published by the Royal College of Obstetricians and Gynecologists. Sí, este es una publicación del Colegio de Obstetras y Ginecólogos. A year before abortion was legalized in the UK. Un año antes de que el aborto sea legalizado en el Reino Unido. Perfecto. Said that the estimates of many women dying from clandestine abortions were fake estimates. Y se ve que todos los datos que estaban presentados sobre las muertes por abortos clandestinos eran falsos. They said that some people claimed there were 100,000 abortions every year. Hubo personas que decían que había más o menos 100,000 muertes por abortos clandestinos durante el año. But they thought the real number was closer to 10,000. Pero el número verdadero, la cifra verdadera era alrededor de los 10,000 casos. It also said that 80% of women attending hospital with abortion complications were actually having miscarriages. Y también explicaron que muchas de las mujeres de las que se decía que habían realizado abortos clandestinos eran en realidad abortos naturales. So actually, they said the number of women having abortion complications was drastically exaggerated. De manera que se exageró mucho en la cifra que se presentaba sobre los abortos clandestinos. And then they pointed out that when other countries had legalized abortion, clandestine abortions continued at the same rate. Y después explicaron que cuando, cuando se legalizó en otros países el aborto, más o menos se mantenían las mismas tasas de muertes por aborto clandestino. I quote, voy a citar. The legalization of abortion often resulted in no reduction and sometimes a considerable increase in the number of illegal abortions. La legalización del aborto muchas veces no resultó en una reducción y muchas veces resultó incluso en un aumento considerable en el número de abortos ilegales. So that's the data from the UK. Thank you for your question. Estos son los datos que le puedo ofrecer del Reino Unido. Gracias por su pregunta. Con relación a lo mismo, quisiera preguntarle algo. ¿Qué fiabilidad, qué confiabilidad dan los datos de Reino Unido con el contexto de América Latina? O sea, ¿bajo qué criterios pueden ser tomados estos datos de Reino Unido con el contexto, considerando obviamente nuestras realidades, que son básicamente distintas? Disculpen, no entiendo bien su pregunta. O sea, quiero saber qué confiabilidad tiene los datos que él genera de Reino Unido
con el contexto de América Latina. O sea, ¿qué validez puede tener esos datos? Considerando que estamos tratando en América Latina por un tema de violencia sexual donde obviamente hay altos índices de embarazo adolescente producto de violación. Lo que usted quiere preguntar es si las cifras de Reino Unido, si se podría comparar con nuestra situación. Exactamente. Well, the question is if it would be possible to compare the situation in the UK and all the data and all the facts that you have given with Latin America, where we live in a very different situation, especially regarding violence. Yes, so there are obviously differences between the countries. Obviamente hay muchas diferencias entre los países. But these same patterns have been seen all over the world. Pero estos patrones se han observado alrededor del mundo entero. South Africa has a huge amount of violence, and legalizing abortion led to an increase in maternal mortality. En Sudáfrica, por ejemplo, la violencia es enorme y sin embargo, cuando se legalizó el aborto, lo que ocurrió fue que aumentaron mucho las muertes por aborto ilegal. Ethiopia is currently in a civil war, and legalization of abortion led to a massive increase in abortions and even an increase in illegal abortions. En Etiopía, que está atravesando por una muy fuerte crisis actualmente, también la legalización del aborto produjo más abortos y mucho más abortos ilegales. And then there are a variety of studies from Latin America, such as this study from Chile. Y también hay algunos estudios de América Latina, como el ejemplo de Chile. It's worth noting that Guyana has the highest maternal mortality rate in South America. Y vale la pena mencionar que Guyana, por ejemplo, tiene la tasa de mortalidad materna más alta en América Latina. Guyana is one of the only countries in South America to have legalized abortion. Y es uno de los pocos países en América Latina que ha legalizado el aborto. So Ecuador is clearly a unique country and a wonderful country. Así que claramente el Ecuador es un país único y un país fantástico. But the same pattern is there across the world and will probably apply to Ecuador as well. Pero el mismo patrón se ha observado alrededor del mundo y se podría aplicar también al Ecuador. Otra última pregunta. Bajo el criterio del doctor, quisiera conocer dónde sería más riesgoso un aborto tardío, en la clandestinidad o en un servicio de salud pública. I have one last question. According to you, where would it be more dangerous to perform an abortion? In a clandestine way, or in a health service? They are actually becoming more and more similar to each other as time goes on. A medida que avanza el tiempo, se están igualando, cada vez son más parecidos. There are many studies. De los abortos legales. There are many studies showing that illegal clandestine abortion now usually uses the same abortion pills that doctors use in clinics. Se ha visto que se está demostrando que actualmente los abortos clandestinos son realizados con los mismos métodos e instrumentos que se realizan en las clínicas de manera legal. These pills have been shown to be mostly safe for women. Ya están demostrando que son seguros para las mujeres. On the other hand, abortion doctors are beginning to send pills out to women at their house without seeing the woman. Por otro lado, también hay muchas pastillas que se están utilizando y muchos doctores están enviando las pastillas a las mujeres a las casas sin haber visto a las mujeres. So with these changes in abortion, clandestine and medical legal abortion are now very similar. De manera que con estos cambios y con estos nuevos métodos, tanto el aborto legal como el aborto clandestino están pareciéndose cada vez más. The main difference is that when you legalize abortion, the number of clinic legal abortions goes up. Lo que ocurre es que cuando se legaliza el aborto, hay más abortos clínicos legales.
As shown in Ethiopia, the number of clandestine abortions also increased. Pero como se mostró en el ejemplo de Etiopía, los abortos clandestinos también aumentaron. So legalizing abortion does not automatically convert clandestine abortions into legal, safe abortions. Y de manera que legalizar el aborto no hace que los abortos inseguros clandestinos desaparezcan. Thank you for your questions. Gracias por sus preguntas. Gracias también. Thank you. Tiene la palabra el asambleísta Ricardo Vanegas. Buenas tardes con el invitado, el doctor. Le quisiera hacer las siguientes preguntas, señor presidente. La primera, quisiera que él nos explique y nos diga el doctor en qué es. I would like, good afternoon. Excuse me, doctor, I would like to know. Asambleísta Ricardo Vanegas tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Estoy preguntando que me digan el doctor que está dando su declaración, ¿en qué es doctor? ¿Cuál es su especialización? Good afternoon, Dr. Miller. I would like to know what is your PhD on? Good afternoon. Thank you for asking. Buenas tardes. Gracias por preguntar. I have a medical degree, so I'm a medical doctor. I don't have a research degree, but my research at Oxford is on abortion ethics and abortion policy. Yo soy doctor, soy médico y actualmente estoy investigando sobre el aborto desde el punto de vista biológico y ético. Le agradezco por su pregunta porque es importante para esta mesa legislativa que los invitados para el tema técnico y científico sean personas calificadas. Y creo que usted es una persona calificada por la presentación que ha realizado. Quisiera que le diga eso. Sí, antes de la pregunta. Thank you very much. I think it is very important for us to know what is the specialization of each of the presentators today. And according to what you have just exposed, you are a very qualified person. And that's what we need here, to have qualified professionals. Ahora sí, la segunda pregunta. A base de la explicación técnica y científica que ha realizado, quisiera que usted nos amplíe si la interrupción del embarazo a las 28 semanas, como se quiere, como se ha aprobado en esta Comisión de Justicia, pone o no en riesgo la vida de la mujer, la niña, el adolescente, y si además eso no implica que se está atentando contra la vida del ser humano al que se le está realizando esta interrupción del embarazo, o sea, de su vida. So according to your research, I would like you to explain to us if you consider that an interruption, an abortion at week 28, if that puts at risk the life of the girl or of the mother, and if that implies to go against life, to kill a life. Yes, so as I mentioned, in many studies, abortions after 5 months are considered unsafe by definition. Como lo dije antes, los abortos después de los 5 meses son considerados por definición como abortos de alto riesgo. Not everyone sees it that way, but it is clearly a procedure with significant risks. No todo el mundo lo ve así, pero claramente se trata de un procedimiento con riesgos muy importantes. As I showed, by this point, the baby is clearly able to feel pain. Como ya los mostré anteriormente, en este momento el bebé ya tiene la capacidad de sentir el dolor. This is a baby at just 23 weeks. Este es un bebé que está solamente de 23 semanas. So I think that is why
almost no countries in the world allow abortion at 28 weeks. Es por esta razón que casi ningún país en el mundo permite el aborto a las 23 semanas. The only exceptions. Ya lo vimos, doctor, por favor. A la pregunta que que el asambleísta Ricardo Vanegas le realizó, porque eso ya lo vimos. Presidente, con todo respeto, el señor está Sí. respondiendo y a mí me parece que es correcto que ponga la imagen. Sí, es mi respuesta. Pero Con todo respeto, eso presidente, no eso interrumpa ya estuvo. al no Le lo digo, interrumpa, asambleísta Vanegas, le pido de favor, le estoy diciendo que esas imágenes ya fueron proyectadas y la explicación ya fue dada. pero yo la quiero volver a ver la imagen. Yo le estoy preguntando y sobre eso voy a preguntar, presidente. Le pido que me respete y respete al Le invitado. estoy pidiendo de favor, asambleísta Vanegas, no le estoy gritando. Ya proyectaron estas imágenes, además ya hizo su exposición. Entonces debemos continuar. Hágale, quiero otra vez que repita nuevamente lo que ya expuso. Mire, presidente, con todo respeto, yo he escuchado Dígame, a señor. una doctora en literatura que habló de muchas cosas y repitió y nadie la interrumpió. Yo le pido que a un experto, un técnico calificado como el doctor, se le permita intervenir. Sí, Es su que ya, respuesta. asambleísta Vanegas, otra vez repite la intervención, vuelve a proyectar las mismas imágenes, ya no hay necesidad. O sea, ya hubo una intervención por parte del doctor en cuanto a su pregunta. Presidente, si me permite la palabra, por favor. Sí, por favor, tiene la palabra Sí, la asambleísta. presidente, yo creo que no es malo porque recuerde usted que esta sesión se está transmitiendo no solo por la página de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, sino también por otros medios. Y es importante que la ciudadanía que se conecte también vaya viendo todas las explicaciones. Todas las explicaciones, eso sí, esperando que todas sean, por supuesto, técnicas, ¿no? Y con el mismo equilibrio y con la misma ecuanimidad de usted. Yo sí quisiera, no veo malo que vuelvan a repetirse las imágenes. Gracias, presidente. Señor presidente, la palabra, por favor. Nosotros hemos pedido que sean las respuestas técnicas, las intervenciones sean técnicas, científicas, y ese es el objeto de esta sesión y de estas comparecencias de todos los invitados. Tiene la palabra la asambleísta Joana Moreira. Muchas gracias, señor presidente. Además, bueno, no tanto por pedir, creo que respeto por usted, señor presidente, por los invitados. También tenemos asambleístas de otras comisiones que están presentes. Tenemos público que nos está viendo en este momento. Y creo que ya es inoficioso que siempre tengamos estas actuaciones por parte de los asambleístas. Quien dirige la sesión es el presidente de la comisión, por lo tanto creo que se trata del mínimo respeto, estando o no estando de acuerdo, pero es lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, así que creo que eso es importante, que podamos mantener la calma, la serenidad, incluso para poder responder ante las actuaciones. Creo que hay formas y formas, si no estamos de acuerdo, no, creo que hay formas también de poder manifestarlo. Y repito, ya que ya termina siendo cansado de verdad tener que ver siempre estas de que si me dicen algo, grito, o si me dicen esto, no estoy de acuerdo. O sea, creo que hay formas y formas y creo que es solamente lo que pido. Creo que podemos no estar de acuerdo, pero creo que la forma en que lo digamos dice mucho de nosotros como representantes del pueblo ecuatoriano. Y quien es el presidente de esta comisión, agrada o no agrada, es usted, señor presidente. Y creo que incluso con los votos y con las solicitudes que en su momento se hicieron para apoyar la presidencia. Gracias, asambleísta Joana Moreira. Tiene la palabra la asambleísta Yajairo Reste. Con todo respeto, señor presidente, pero no había terminado el señor Miller de responder a la pregunta. Así. Está hablando, por favor, no sé, si puede pedir la palabra. ¿Quién habla? Yo le quiero recordar, señor presidente, que es mi intervención. Yo estoy preguntando, usted me interrumpió la proyección de la imagen. Yo soy muy respetuoso. Pero si usted pide que yo lo respete, respéteme a mí. Si esto es una cuestión de respetarnos, cada vez que yo intervengo, usted me interrumpe.
Y hay una respuesta que yo he hecho y quiero que la Sí responda le el escucho, señor. asambleísta Vanegas, le estoy escuchando, no necesita alzar la voz. Sí le escuchamos, Yo no, toda yo no la estoy ciudadanía haciendo le la voz, escucha. presidente. No Esa grite, es mi le voz, pido es de una voz de favor. hombre la mía. No estoy alzándole la voz. Le pido por favor que continuemos con las respuestas del señor invitado. Su voz desde hombre me dice. Así es. ¿Qué comentario que hace usted, asambleísta Vanegas? Pido Sí, disculpas pero a toda la ciudadanía, peor es, presidente, a todos que los usted- ecuatorianos y ecuatorianas. Es lamentable las actuaciones suyas, asambleísta Vanegas. Pero bueno, lamentable es la actitud suya que le no pido de permite favor, una le pido de respuesta que no le favor, gusta, porque le usted tiene pido una de posición de favor, 28 asambleísta semanas. Es Vanegas, criminal. Yo le pido que deje que intervenga el señor que está es invitado. criminal. Le Es pido por criminal, favor está que deje diciendo terminar, que deje asambleísta terminar al Vanegas. señor que hemos invitado. Por favor. Dice que es Respetemos. criminal. 28 Está semanas diciendo que es estoy criminal. diciendo que es una posición que definitivamente es criminal. Y ya le voy a preguntar yo al señor sobre eso. Le pido por favor que deje intervenir al señor. Verá, asambleísta Vanegas, yo le voy a conceder la palabra en mi calidad de presidente y le pido respeto. Ya basta de estas actuaciones que usted tiene. O sea, no debería actuar así, asambleísta. Respete a la ciudadanía. Por favor, vamos a continuar. Le pido al doctor Miller el respeto que toda la ciudadanía tiene y todo el Ecuador. Le pido disculpas por el tema esto de las actuaciones del asambleísta Vanegas. Continuemos, por favor, con su exposición y respondiéndole la pregunta que realizó el asambleísta Ricardo Vanegas. I am sorry for this discussion that just arose, Dr. Miller, and I would kindly ask you to please continue answering the question that was asked. Thank you. Sure. Well, my Spanish is not very good, so please forgive me if I have said anything to offend. I didn't mean to do so. Mi español no es muy bueno y espero no haberlos ofendido. Espero no haber ofendido a nadie. No, de ninguna manera. No, by no means, by no means. Gracias. I think in light of the evidence we have from medical biology, in light of the evidence that abortion has an impact on women at 28 weeks, and in light of what we know about the baby at 28 weeks who is viable, viability is now about 21 weeks of pregnancy. So given all of this information, I think there are very few countries in the world which allow abortion at 28 weeks. A la luz de la información médica y biológica que tenemos, sabemos que tanto para el bebé como para la mamá no existe viabilidad a las 28 semanas y es por eso que la mayor parte de los países no aprueban un aborto a las 28 semanas. La viabilidad es solamente hasta las 21 semanas. The only countries which allow abortion after 28 weeks are China, North Korea, Vietnam, Canada, and the US. Los únicos países que permiten el aborto después de 28 semanas son la China, Corea del Norte, Vietnam, Canadá y los Estados Unidos. And of course, the US is trying to change that at the moment. Pero en los Estados Unidos se está tratando de cambiar esto. Thank you. Gracias. Quisiera que también me diga el doctor, además de los daños psicológicos que recibe la mujer que aborta, ¿deja alguna consecuencia en la madre, en la mujer, en su útero, en su organismo, después de este aborto, a las 28 semanas? I would also like to know if there are any damages left in the uterus of a woman in her body with an abortion after 28 weeks. There can be, but not always. Pueden haber daños, pero no siempre. So with later an abortion takes place, the greater the risk of damage. Mientras más tarde se efectúe un aborto, más grande es el riesgo, más alto es el riesgo de daño. We know that surgical abortion increases the risk of preterm birth in future pregnancies.
Sabemos también que las cirugías que se efectúan para los abortos también pueden causar que los niños futuros, en futuros embarazos, nazcan prematuros. So some women will be okay, but all women will have a significant risk of future problems. De manera que algunas mujeres pueden no presentar ningún problema, pero otras sí pueden tener varios riesgos a futuro. That is why even very pro-choice countries like my own do not allow abortion after 24 weeks. Es por eso que muchos de los países pro-choice, como por ejemplo el mío, no permiten el aborto pasada las 28 semanas. And most of Europe does not allow it after 12 weeks. Y la mayor parte de Europa no lo permite después de 12 semanas. Thank you. Gracias. También quisiera que nos explique si esos daños psicológicos y sobre todo en el organismo para una niña de 14 años, de menor de 14 años, es de igual gravedad que para una mujer o es peor. And the psychological damages that can occur after an abortion, are they the same for a 14-year-old girl or and for an adult woman? So as I mentioned, the latest research shows that abortion has worse mental health consequences than continuing an unwanted pregnancy. Como ya lo dije antes, los estudios recientes han demostrado que el aborto trae muchos problemas mentales, muchos mayores que el mantener el embarazo. We do know that being younger, being a teenager, and having a later abortion are both risk factors for having more psychological trouble. Y el hecho de ser una adolescente y tener un aborto en una edad tan prematura presenta más riesgos de daños psicológicos a largo plazo. So late abortions in a young girl are particularly dangerous psychologically. De manera que un aborto tardío en una joven adolescente puede traer serios problemas psicológicos. And these risk factors are widely agreed. Y hay consenso sobre estos factores de riesgo. Thank you. Gracias. Le voy a hacer dos últimas preguntas. La primera, aunque va a ser un poco repetitiva, en su experiencia médica, ¿usted recomendaría entonces que la interrupción del embarazo, lo más recomendable sería hasta las 12 semanas, como sucede en casi todos los países de Europa y de América? So do you recommend in that case that the abortion takes place within the first 12 weeks, as it is legal in most of the European countries? I would say that if the Constitutional Court has forced you to legalize abortion, then I would set the limit as early as possible to protect women. Yo diría que si es que su constitución o su corte les ha obligado a ustedes a poner un término, entonces yo diría que lo más seguro para las mujeres es hasta las 12 semanas. The earliest limit that I'm aware of is 6 weeks, as in places like Indonesia and Texas. En algunos lugares como Texas o Indonesia es a las 6 semanas. Even by 12 weeks, the baby is likely to feel pain. Porque inclusive a las 12 semanas el bebé puede sentir dolor. Gracias. Y la última pregunta. ¿Usted cree que sería recomendable que esa interrupción de las 6 semanas sea en las mujeres mayores de 18 años y que sea de 6 semanas, perdón, en las 6 semanas para las mujeres de 18 años y en 12 semanas para las niñas y las adolescentes, las menores de 18 años? Would you then recommend that abortion takes place in women over 18 years, the 12th week, and 6 weeks, and then 12 weeks for girls and teenagers? I think teenagers are actually at greater risk of psychological harm from abortion. So I don't know whether I would allow them to have later abortions, but certainly I would recommend that for anyone,
the limit is as early as possible to protect both the woman and the child. Bueno, la verdad es que las adolescentes tienen muchísimo más riesgo de tener trastornos psicológicos y daños psicológicos. Entonces, mientras más pronto se lleve a cabo el aborto, es muchísimo mejor para ellos también. Y en general para todos, para adultos y para adolescentes, porque así se ponen menos riesgo tanto al bebé como a la madre. Le agradezco al invitado por la claridad en sus respuestas. Thank you very much for your clarity in answering my questions. Y disculpe si es que ha habido alguna interrupción, no de parte mía, sino de quien preside esta mesa que no permite que haya una libertad de expresión y de pregunta a los invitados. Muchas gracias. Please forgive the interruption and the discussion, that it's not me who started it, and please forgive us for that. Of course, de nada. Gracias, doctor Miller, siempre con sus ocurrencias del asambleísta Vanegas. Aquí quien dirige esta mesa parlamentaria es Alejandro Jaramillo, asambleísta Vanegas. Continuemos, tiene la palabra la asambleísta Yajaira Urresta. Gracias, señor presidente. Me uno a las disculpas públicas al pueblo ecuatoriano por tanta falta de respeto en esta mesa de justicia y que no se tome esta ley con entereza que amerita, sino con apasionamientos malsanos. Quiero iniciar mi pregunta y obviamente la bienvenida al doctor Miller. Usted, como médico, ¿cómo identifica o cómo usted podría a nosotros identificarnos si el aborto, no estamos hablando de un aborto general, estamos hablando de un aborto en caso de violación? El cuerpo de una niña violentada de manera sexual, inicia mi pregunta para, por favor, la señora traductora. El cuerpo de una niña violentado de manera sexual, ¿es identificable o tiene diferencias con el cuerpo de una mujer que bajo voluntad propia mantiene relaciones sexuales? Good morning and welcome, Dr. Miller, to our meeting. I wanted to ask you if, as a doctor, you see if there is a difference between the body of a woman who has been raped and a woman who has had consented sexual relations. Thank you for that question. To my knowledge, there wouldn't be an obvious difference other than difference inflicted by the trauma of the violence. De acuerdo a mis conocimientos, no habría una diferencia obvia que no sea la del trauma por la violencia. Of course, many women who are the victims of rape will have significant physical trauma that they've endured horrifically. Por supuesto que muchas mujeres que han sido violadas van a tener traumas por golpes en su cuerpo al haber sido violentadas. Other than that, I'm not aware of general differences between women who have been raped and women who have not. Aparte de eso, no conozco ninguna diferencia que pueda haber entre el cuerpo de una mujer violada y de una mujer que no ha sido violada. Gracias. Segunda pregunta. Doctor, usted en su experiencia médica, ¿reconoce o nos podría dar a reconocer si el cuerpo de una niña menor de 14 años es apto para ser madre? ¿O llevar un embarazo? Do you think if the body of a 14-year-old girl is ready to undergo a pregnancy and be a mother? I think clearly any 14-year-old girl who is in this position has been mistreated by someone and is in a horrible position. Yo creo que toda mujer que ha sido maltratada a los 14 años se encuentra en una posición espantosa. There is some evidence from an epidemiologist who says that teen pregnancy is not inherently more dangerous than adult pregnancy.
Pero existe también el trabajo y la evidencia dada por un epidemiólogo que determina que no necesariamente un embarazo a los 14 años tendría que tener más riesgos que un embarazo después. So the epidemiologist Debbie Lawler says that the reason teenagers have worse outcomes after pregnancy is mainly for socioeconomic reasons. De manera que normalmente si un embarazo no llega bien a su fin o hay más complicaciones, no se debe tanto a la edad del cuerpo de la madre, sino a realidades socioeconómicas. But clearly in very young girls, there will be greater physical risks of pregnancy. Pero claro, en niñas muy jovencitas hay más riesgos. At the same time, there will be greater risks from having an abortion. Al mismo tiempo, habría más riesgos si se efectuara un aborto. In late-term abortion, the baby has to be delivered regardless of whether it is alive or not. Porque en el caso de un aborto tardío, ya sea que el bebé esté vivo o no, de todas maneras la mamá tiene que dar a luz. So it doesn't make sense to legalize late abortion for young girls because even late abortion involves delivering the baby. De manera que no tiene mucho sentido en legalizar el aborto tardío, porque inclusive el aborto tardío va a implicar que la mujer tiene que dar a luz. As well as the risks of psychological damage, preterm birth, and other risks. Y también va a tener esta mujer, esta niña adolescente, va a seguir teniendo los riesgos de daño psicológico y también de en un futuro tener niños prematuros. So this is a terrible situation, and pregnancy is not easy, but neither is abortion. De manera que nos enfrentamos a una terrible situación y el embarazo no es algo fácil, pero el aborto tampoco. Thank you. Gracias. Gracias, doctor. Comprendible que usted nos anuncie de que el embarazo no es, o sea, digamos que el embarazo es la medida adecuada, no el aborto. Pero usted, como médico, ¿cómo lo cataloga la violación? Porque aquí estamos hablando del delito de la violación. We have heard that you consider pregnancy is more adequate than abortion, but I have a question for you, and is what do you think about, how do you typify the rape, the fact of rape, because that's what we are talking here about rape. Yes, so clearly this is a horrendous situation for a woman to be in. Claramente es una situación espantosa en la que se puede encontrar una mujer. And no woman should ever be put through such a horrific crime. Y ninguna mujer debería nunca ser víctima de un crimen semejante. There is a study of women, there are a couple of studies of women who became pregnant after being subject to rape. Hay algunos estudios sobre mujeres que quedaron embarazadas después de una violación. They generally show about half of women decide to keep the baby, even though most women who are raped are pressured to have an abortion. Y se han demostrado que la mitad de estas mujeres han decidido tener su bebé a pesar de que a todas se les presiona para que tengan un aborto. So the evidence suggests that most women who are raped have a natural instinct to keep the baby, even despite that. De manera que la evidencia demuestra que la mayor parte de las mujeres tienen una tendencia a querer mantener a su bebé, criar a su bebé, a pesar de haber sido violadas. In David Reardon's study, every single woman who kept the baby had no regrets and were glad that they kept the baby. Y otro estudio muestra también que todas las mujeres que dieron a luz, no interrumpieron su embarazo, están muy contentas con haber mantenido el bebé. A significant number of women who had abortions after being raped regretted having the abortion. Pero hay un número bastante significativo e importante de mujeres que después de haber abortado experimentan remordimiento y se arrepienten de haberlo hecho. As a doctor, I have to ask, will abortion help this woman? Como doctor me tengo que preguntar si el aborto va a ayudar a estas mujeres. The evidence is that abortion is worse for a woman's mental health than keeping the baby.
Y la evidencia ha demostrado que el aborto es peor para la salud mental de una mujer que mantener el bebé. So in the words of a woman who survived rape, Helene Evans, Así que en palabras de una mujer que sobrevivió a una violación, la señora Helen Evans, abortion does not help or solve a problem. el aborto no ayuda ni soluciona el problema. It only compounds and adds another trauma to the grieving victim. Lo que hace es añadir otro trauma para la víctima. It only takes away the one thing, her child, that can bring joy. Can you repeat that, please? It only takes away the one thing, her child, that can bring joy. Lo único que hace es quitarle a su bebé, que es lo que le podría traer alegría. So as a doctor, the evidence suggests that having an abortion will not undo the trauma of rape. The trauma will remain regardless. De manera que la evidencia está mostrando que el aborto no va a eliminar el trauma de la violación. El trauma de la violación se va a mantener. But children very often help women to bring meaning out of the horrific suffering they have gone through. Pero los niños muchas veces ayudan a las mujeres a traerles a traerles sentido a su vida y ayudarles a salir de esta situación. But abortion only adds another traumatic event. Pero el aborto lo único que hace es añadir otro evento traumático. And it's worth noting that research in the United States has shown that legalization of abortion led to increased violent crime by men. Y vale la pena añadir que en Estados Unidos la legislación a favor del aborto lo que ha hecho es aumentar la violencia por parte de los hombres. The reason is that because abortion removes men from having any responsibility, men lose their responsibility and more often turn to crime. Y la razón de esto se debe a que los hombres con la ley del aborto se ven liberados de una responsabilidad. Y eso hace entonces que puedan seguir, que continúen con la violencia y que inclusive tengan menos reparos en ser violentos y violar a las mujeres. And that research was done by a Nobel Prize winning economist. Y esta investigación fue realizada por un economista que ganó el premio Nobel. So legalizing abortion can actually make men worse by removing some of the responsibility they have to care for a child and to care for their partner. De manera que la legalización del aborto lo que puede hacer es que el hombre se vea liberado de la responsabilidad de tener que cuidar del bebé y de tener que cuidar de la mujer a la que violó. So I would say that abortion is not an easy solution to the terrible question and the challenging question of rape. De manera que yo podría decir que el aborto no es una solución fácil para el crimen de la violación. Thank you. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Con esto concluyo mis consultas. Solamente que tomemos en cuenta, de la misma manera con que el señor asambleísta Ricardo Vanegas pues se ha burlado de la anterior biografía de la señora invitada, pues de la misma manera en este momento acabamos de escuchar una biografía de un economista. Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta Yajaira Urresta. Les voy a pedir a todos los asambleístas que realicen las preguntas de manera concreta y también a nuestros invitados que sean las respuestas precisas y concretas. Tiene la palabra el asambleísta José Chim. Gracias, señor presidente, señores comisionados del pueblo ecuatoriano y a los invitados que conocen sobre esta materia para que nos esclarezca este nudo crítico en la que estamos debatiendo el tema de la temporalidad para que esta ley tenga su validez jurídica y sea vinculante en nuestro país. Requerimos de mayor información y mayor debate. Es la que quiere el pueblo ecuatoriano. Si nosotros los asambleístas realmente queremos mayor claridad, necesitamos el tiempo que sea necesario para poder debatir. Si bien es cierto, he estado escuchando las ponencias que han acabado de realizar los dos exponentes, es para un poco abrir ese ambiente del debate jurídico y legal sobre las personas que van a ser intervenidas a futuro de acuerdo a esta ley. En ese sentido, mi pregunta es a la
profesional que está exponiendo, ¿es recomendable el aborto por violación 12 semanas o cuál es la recomendación como profesional para esta mesa de justicia, para que los comisionados podamos tener claridad y plantear un tiempo de prudencial, se quiere decir, para que no afecte siendo garantista de los derechos de quien le paga? Gracias, señor presidente. In view of the fact that we are here to discuss the term, we need to put a term for violation due to rape, then I would kindly ask you to please tell us what is the term that you would consider and that you would recommend as a specialist to us. Thank you for that question. As the evidence I've shown suggests that at any point in pregnancy, abortion is worse for the woman and takes the life of the child. Como yo lo había dicho ya, cuando se ve que con la evidencia que se muestra, el aborto tiene consecuencias psicológicas para las mujeres y para el niño, para la vida del niño. So from a medical and ethical point of view, I could not recommend having abortion at any point in pregnancy. De manera que desde el punto de vista ético y biológico como médico, yo no podría recomendar el aborto en ningún momento. But I understand that your constitutional court gives you no option except to legalize abortion in the case of rape. Pero yo veo que ustedes se ven obligados ahora a legalizar el aborto en el caso de violación. And in that case, I would set the limit as early as possible. Y en ese caso, yo pondría el límite lo más pronto posible. And the earliest limits that I have seen in other jurisdictions is 6 weeks, as in Indonesia and Texas, for example. Y lo más temprano que yo he visto, como en el caso de Indonesia, por ejemplo, es a las 6 semanas. Thank you. Gracias. Gracias. Asambleísta José Chimbo, tal vez tiene otra consulta. Otra pregunta, por favor. No, gracias, señor presidente. Gracias por la respuesta. Muy gentil. Thank you for your answer. Tiene la palabra la asambleísta Joana Moreira. Muchas gracias, señor presidente. Sí, doctor Miller, usted tiene estudios realizados en nuestro país con base justamente a estadísticas de violaciones de niñas, adolescentes, o justamente que se han realizado, se han practicado interrupciones del embarazo. Dr. Miller, do you have any information, any data regarding our country, regarding all the subjects that we have been discussing up to now? I have looked into it a little bit. Sí, lo he mirado. But I don't have a great deal of information about Ecuador specifically. Pero específicamente sobre Ecuador no tengo una gran cantidad de información. Es limitada la información que tengo a disposición. I did my best to try and... I did my best to try and... I did my best to try and understand the legal situation. Pero hice lo que pude para tratar de entender la situación legal. La información que presentó... Sorry, continue, please. La información que presentó el día de hoy muestra la realidad de nuestro país. Do you think that the information that you presented today shows the reality of our country? The information I've presented is not specific to Ecuador. La información que presenté no es específica para el Ecuador. A ver, hay un dato importante que justamente esta investigación salta, y es que el tema de la viabilidad del feto cambia en países desarrollados y en países en desarrollo. ¿Nos puede decir qué piensa sobre este dato? The thing is that the fetus viability changes between developed countries and underdeveloped countries. So could you tell us something about that in that regard? That is a good question. So the earliest baby that has been born and survived was born at 21 weeks and 2 days.
Esa es una buena pregunta. El bebé más joven que ha nacido nació a las 21 semanas y 2 días. And Y que in the sobrevivió, most perdón, que developed sobrevivió. in the most developed countries, the large majority of babies born at 24 weeks do survive. En los países desarrollados, los niños que nacen a las 24 semanas, la gran mayoría sobreviven. But I haven't specifically compared the point of viability. I don't think anyone will have the exact data on viability in every single country. So we have to go with the evidence that is published in the medical field globally. Pero es muy difícil tener el dato exacto para cada país, de manera que tenemos que basarnos en las evidencias que tenemos y en los estudios que se han hecho en los departamentos médicos. Sí, pero justamente el dato específico. ¿Cambian los datos, por ejemplo, el que nos ha mostrado aquí en países desarrollados y en países en desarrollo? But the facts that you have shown us, all the data that you have shown us, does it change from developed country to underdeveloped country? In some cases, yes. In some cases, no. En algunos casos sí, en otros no. A ver. For example, the question of illegal abortion and women dying from clandestine abortions. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que están muriendo por abortos ilegales, clandestinos. In less developed countries, legalization of abortion can be more dangerous because the healthcare system does not have the resources to provide legal abortion. El aborto legal puede traer mucho más consecuencias en los países subdesarrollados consecuencias negativas, porque los sistemas de salud no están preparados para los abortos legales. So, for example, in Ethiopia and South Africa, when abortion was legalized, most women still had abortions illegally because the healthcare system couldn't provide legal abortion. Por ejemplo, para citar el caso de Etiopía. En el momento en que en Etiopía se legalizó el aborto, de todas maneras aumentó el caso de abortos clandestinos, porque el sistema de salud no podía proveer a todos los... Doctora, disculpe. ¿Acabo la traducción o no? Es que la pregunta no sé si se me está entendiendo. Yo hablo, por ejemplo, de la viabilidad del feto. O sea, no hablo de la interrupción del embarazo, hablo de la viabilidad del feto, porque es algo que lo he leído justamente, incluso en la Organización Mundial de la Salud, te establece plazos, por ejemplo, por decir semanas, en los que la viabilidad del feto puede incluso, y se toma mucho en cuenta el sistema de salud de cada país. Por ejemplo, el doctor Miller ha mostrado casos, por ejemplo, en los países europeos, en los países que están en desarrollo, pero tomando en cuenta casos específicos de países que están en desarrollo, incluso el sistema de salud tiene muchísimo que ver, porque no estamos hablando, por ejemplo, en países en que los sistemas de salud están mucho más avanzados que en países en desarrollo, y justamente por eso quería tomar en cuenta si tenía datos específicos en nuestro país, porque nuestro sistema de salud en nuestro país es totalmente precario. Entonces, al hablar de la viabilidad del feto en países en el sistema de salud como el nuestro, no alcanzaría las semanas que el doctor nos ponía en su consideración. Incluso en su exposición, él daba incluso 20 semanas en las que no estamos hablando de viabilidad del feto. Entonces, obviamente en países desarrollados, y eso es justamente la pregunta en la que yo le quería hacer. Viabilidad del feto podríamos tomar que cambie en países en desarrollo o países, por ejemplo, que se encuentran en desarrollo incluso que necesitan asistencia para poder sobrevivir o poder a la atención. Entonces, eso, y en relación con... Bueno, en si tiene justamente información del sistema de salud en nuestro país y si puede hablar justamente de la atención tardía que puede existir en los casos. Él también manifestaba un tema en relación con... Discúlpame, lamento muchísimo interrumpirte, pero la traducción no es simultánea, sino consecutiva. Entonces tengo que ir por partes, porque de lo contrario me voy a olvidar de la mitad que dijiste. Ok,
la viabilidad del feto en relación con países, o la posibilidad de que puedan vivir fuera del vientre de la madre en países en desarrollo y en países que obviamente ya están desarrollados. The question actually is, and going to the point, is about the viability of the fetus, if there is a difference between underdeveloped countries and developed countries, if the fetus can live outside the uterus, and how it can change from country to country, because I have read that there are differences, that it's not the same thing, especially not in Ecuador. And I also wanted to know if you have any facts about that in Ecuador, because we have a very precarious health system. Yes, I do have a document which talks about the limits of viability over time in the UK and in the US. And obviously, 20 years ago, the viability was further in pregnancy. And it might well be possible to extrapolate the viability in Ecuador from that trend. Y yo lo que sí tengo son datos documentados de la viabilidad en los Estados Unidos y en el Reino Unido hace 20 años. Y en ese caso sí podría hacerse una extrapolación a lo que ocurre ahora en el Ecuador. But I wouldn't be able to say exactly off the top of my head where viability would be in Ecuador at this moment. Pero no podría sacarme ahorita de la manga el dato y decir cuánto sería la viabilidad del feto en el Ecuador en este momento. Eso no te podría responder. Okay. I would guess that it is earlier than 28 weeks, but I don't know exactly how much earlier. Pensaría que antes de 28 semanas, pero no podría decir con exactitud cuántas semanas antes. Ok, entonces no tenía el dato específico. ¿Conoce el sistema de salud de nuestro país? Do you know the health system of Ecuador? What element of it? ¿Cuál elemento de La atención de salud pública en nuestro país. Healthcare in our country, the attention to the public. I don't know a great level of detail. I know that it's under significant pressure for various reasons, but I can't give specific statistics. Podría dar estadísticas especiales, pero sé que está en un momento bastante crítico debido a distintas razones. Ya. El doctor también ha manifestado que no hay diferencia entre una mujer y una niña de manera biológica de gestación. ¿Puedes repetir tu pregunta un poco más despacio, por favor? Según el doctor, quisiera que me aclare a ver si fue una confusión por el doctor, si es un dato que el doctor lo establece con claridad, en si existe diferencia entre una mujer o una niña de manera biológica en el momento de gestación. Is there a difference between a woman and a teenager during gestation? There will be significant differences between an adult and a teenager, certainly. Ciertamente hay diferencias significativas entre un adulto y una niña. So, I mean, yeah, there are lots of different, I mean, the size of the woman will be different, the hormonal El tamaño de la mujer. Levels will be different, the psychological maturity will be different. There's a huge number of differences. Hay muchísimas diferencias también desde el punto de vista psicológico, etc. Hablaremos de un riesgo, entonces, por ejemplo, para realizar un parto en una niña. ¿Perdón? Estaríamos hablando entonces de un riesgo que puede incurrir una niña, o sea, una menor de 14 años, una niña embarazada al momento de realizarse un parto, o de mantener o continuar con el embarazo. So would a girl at 14 be at risk during if she continues a pregnancy or during giving birth? A girl of that age, it depends exactly how physically mature she is. Some teenagers won't have a greater physical risk than adults. Some at very young ages will have a greater physical risk. Eso depende de la madurez física que tengan las mujeres, la niña en ese caso. En algunos casos sí podría tener mucho más riesgos y en otros no. She will also have a greater risk than an adult for abortion. So she has a greater risk for both options. Y también tendría mucho más riesgo en el caso de un aborto, de manera que en ambos casos presenta altos riesgos. ¿Cuál riesgo es mayor o cuál riesgo es menor?
What would be the highest risk and the lesser one? The most common risks in abortion are typically hemorrhage and infection. The risks differ depending on whether it's medical or surgical abortion. Can you repeat that, please, Dr. Miller? So in parts, the most common risks of abortion are generally hemorrhage, bleeding, and infection. El caso de un aborto, el riesgo más grande puede ser una hemorragia o una infección. But teenage girls are also at significantly higher risk of psychological complications like suicide. Y las niñas adolescentes también pueden tener mayores problemas psicológicos como el riesgo de suicidio. And then there are a number of other risks like perforation of the uterus and so on. Y también puede darse el caso de una perforación del útero, etc. En los países que el doctor ha mencionado de Europa, nos podría confirmar, porque hemos podido investigar y en esos países, si bien se establece un límite de 6 a 12 semanas en ese rango, es cuando el aborto está libre, pero cuando es justamente para la causal de violación, no consta un plazo. Could you please tell us too how it is, what works in the countries that you have mentioned? As you said, there is a limit of 6 or 12 weeks for the abortion, but is it so also in the case of rape? Yes, so in Europe, Malta is the only country in the European Union which doesn't allow abortion for any reason except where the mother's life is at risk. Sí, en todo, el único país en Europa que no permite en ningún caso el aborto es el país de Malta, excepto lo permite solo cuando está en riesgo la vida de la madre. And Malta has had no maternal deaths in the last 10 years. Y no han tenido ninguna muerte materna en los últimos 10 años. Poland allows abortion only in cases of rape and has the lowest maternal mortality rate in the world. Y Polonia permite el aborto solamente en casos de violación. So we do have good examples of countries that can both protect women and protect children. Pero hay muchos ejemplos de muchos países que protegen tanto a la madre como a los niños. In answer to that specific question about rape, Indonesia's law, I know, only allows abortion in cases of rape up to 6 weeks specifically. In Texas, I'm not sure, I'm afraid, but Indonesia allows it up to 6 weeks in the case of rape. Y en el caso de violación, Indonesia permite el aborto hasta las 6 semanas. En Texas no estoy seguro cuántas semanas, pero en Indonesia son 6. Parece que estamos teniendo un poquito de problemas con la traducción, no sé por qué no se entienden bien las preguntas que realizo, las respuestas no van acorde a lo que estoy preguntando. Déjame traducir eso porque tengo que traducir absolutamente todo, entonces déjame traducirle. Apparently there are problems with translation because I am not getting the answers to the questions that I'm asking for. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la asambleísta Lucía Plasencia. Muchas gracias, señor presidente de esa comisión. Quiero también saludar a las colegas y los colegas asambleístas en esta comisión, ya los invitados de aquí nos escuchan por los diferentes medios de comunicación. Quiero hacerle una pregunta al doctor Miller, puesto que ya se han ido respondiendo algunas que en cuestión también serían de mi interés, pero quiero hacerle solo una pregunta. Si el doctor Millen tiene conocimiento de la existencia de otros requisitos para mujeres por víctimas de violación sexual menores de 18 años para acceder a un aborto, por ejemplo, mencionaba algunos países y en este caso voy a decir o preguntar en el país de Reino Unido. Esa sería mi única pregunta, puesto que ya había contestado algunas otras. También otra que me parece que es importante, que si desde su experiencia existe alguna diferencia entre los efectos secundarios, especialmente emocionales, como posibles traumas en mujeres mayores de edad y mujeres en etapas de adolescentes, es decir, 13, 14, 15 años, por su falta de madurez emocional.
Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Voy a repetir la primera pregunta, por favor. Sí, claro. A ver, le decía que si desde la experiencia, si tiene conocimiento de la existencia de otros requisitos para mujeres víctimas de violación sexual menores de 18 años para acceder a un aborto en Reino Unido. Es decir, ¿cuáles son los requisitos para acceder a un aborto legal en Reino Unido? Sí, en caso de violación. Mujeres víctimas de violación sexual. The question is if there are, which are the requirements for a raped woman to have access to legal abortion in the UK? In the UK, we don't have a specific law allowing abortion in cases of rape. We only allow abortion for mental health reasons. En el Reino Unido no existe una ley que permite el aborto en caso de violación, solamente se permite la violación en caso de salud mental. So generally, a victim of rape would tell her doctor that she has been a victim of this crime, and the doctor would usually judge that it's in her mental health interests to have an abortion, and that would allow an abortion. Entonces, esta mujer lo que tiene que hacer, una mujer violada, es acercarse a su médico de cabecera, indicarle que ha sido víctima de una violación, y de esa manera, entonces, el doctor puede determinar si es que por su salud mental es necesario que se realice un aborto. Ese es el procedimiento. Pero igual requiere una revisión médica, ¿verdad? It requires a medical revision, a medical... Yes, in the UK, every abortion requires, unless it's an emergency, every abortion requires signing off by 2 doctors. Si cualquier tipo de aborto, a no ser que sea el caso de una emergencia, se necesita la firma de 2 doctores. Sí. Cuando se refiere a una discapacidad mental, ¿también se refiere a una discapacidad física? No hablamos en ningún momento de discapacidad física y me atrevo a responder por el doctor, porque como usted me escuchó a mí, y yo dije, en caso de que le procure a la víctima un desorden mental. Es decir, que por su salud mental perdón, claro. Salud mental. Sí. Perdón. ¿La salud mental contempla la salud física? And health, mental health also includes physical health? Yeah, so in the UK, you can have an abortion for mental health reasons, physical health reasons, or if the child has a disability. Sí, en el Reino Unido se puede llevar a cabo un aborto, ya sea por problemas de salud mental o salud física, y también en el caso de que el feto presente alguna discapacidad. 98% of these are for mental health reasons, which is interpreted as any reason that the woman decides. El 98% se lleva a cabo por salud mental, que se interpreta como cualquier razón que pueda tener la mujer. Yeah. Yo le había mencionado también otra pregunta, que desde su experiencia existe alguna diferencia entre los efectos secundarios, especialmente emocionales, como posibles traumas en mujeres mayores de edad y mujeres en etapas adolescentes, es decir, en 13, 14, 15 años. Esto es por la falta de su madurez emocional. Do you think there are any differences between teenagers, 13, 14, 15-year-old girls and adult women, any differences in the post-traumatic mental health? I don't know exactly the differences between them on post-traumatic stress disorder. No sé exactamente cuáles sean las diferencias que se puedan dar en desórdenes por estrés postraumático. We do know that teenagers are at higher risk of mental health problems generally than adult women after an abortion. Pero sabemos que las adolescentes en general tienen mucho más, son mucho más vulnerables a tener problemas de salud mental después de un aborto que una adulta. Bien, muchas gracias. Hasta ahí mi intervención, señor presidente, y quienes están presentes. Muy amable. Muchas gracias.
Gracias al doctor Miller por sus aportes. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado. Por favor, Thank you, señora Dr. Miller, for your secretaria, presentation. si nos Can I say puede very quickly? ayudar con nuestro siguiente invitado, por favor.